Bien, decíamos que la importancia de los ejercicios que vamos a ver de resonancia está dada por la necesidad de compensar el factor de potencia. Y también les decía que la mayoría de los ejercicios que ustedes van a administrar están planteados para encontrar la frecuencia de resonancia de un circuito establecido, que es diferente a lo que nosotros tenemos que hacer para compensar el factor de potencia, porque nosotros no trabajamos con frecuencia variable. Nosotros, como ingenieros electromecánicos, el 90% de las veces vamos a trabajar con una frecuencia establecida, que es la frecuencia de 50 ciclos por segundo, o 50 Hz. No tenemos frecuencia variable, a menos que estemos trabajando en una industria con máquinas especiales, con variadores de frecuencia, lo cual no es tan común. Eh, entonces, los ejercicios planteados en el libro con frecuencia variable no son tan específicos para lo que nosotros necesitamos, que es encontrar el valor de una reactancia inductiva o capacitiva necesaria para compensar el factor de potencia. Entonces, yo planteé un ejercicio hoy a la siesta que ya lo vamos a ver, ¿sí? Que creo que nos va a ser un poquito más agradable que los ejercicios del libro. Ojalá que salga bien. Bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. ¿Lo ven al libro? Sí, Sí, profe. profe, se ve. ¿Sí? Bien. Esto es primera edición del Edminister. Vamos a ir al capítulo 8, donde está planteado resonancia, serie y paralelo. ¿Sí? 81, si no me equivoco. Nos pasamos un poquito. Bueno, el primer planteo que hace el libro de resonancia, serie y paralelo es para un circuito en serie. ¿Sí? El libro plantea, ¿lo están viendo bien ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Voy a cortar el video, ¿saben? Lo hago para que se pueda escuchar mejor. El libro plantea un circuito serie RLC. Ahora bien, para este circuito que está establecido, tiene una reactancia inductiva J omega L y una reactancia capacitiva menos J sobre omega C, siendo omega las pulsaciones, por supuesto, y omega es igual a 2pi por F, ya lo sabíamos, ¿cierto? Pulsación o velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, como la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia inductiva. Y la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. Cuando aumenta la frecuencia, disminuye la reactancia capacitiva. Es evidente que para algún valor de frecuencia, la reactancia inductiva se va a hacer igual a la reactancia capacitiva y se van a anular mutuamente. Porque fíjense aquí, en la fórmula, vemos que la fórmula de la impedancia Z es igual a R más J, la parte imaginaria, omega L menos 1 sobre omega C. La parte inductiva, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Cuando la reactancia inductiva se hace igual a la reactancia capacitiva, se anulan mutuamente y la impedancia se hace igual a la resistencia, nada más. Entonces, el concepto de resonancia es la frecuencia, o el concepto de frecuencia de resonancia es, sí, ahí lo dice. En resonancia, la impedancia compleja del circuito se reduce exclusivamente a una resistencia pura. Quiere decir que cuando la parte imaginaria de la impedancia es igual a cero, en ese momento el circuito está en resonancia. Dicho de otra manera, cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Ahí está establecido, ¿sí? Cuando omega L es igual a 1 sobre omega C, de ahí despejamos omega, ¿sí? Que va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC, omega por omega, omega cuadrado, omega va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de LC, pero como omega es igual a 2pi por F, la frecuencia de resonancia F0 es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Esa es la fórmula para encontrar la frecuencia de resonancia de un circuito serie RLC. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, en un circuito paralelo, RLC también, como este que tengo aquí, voy a ir un poquito rápido con esta parte. Cualquier duda que tengan me avisan y me interrumpen, por favor. Si hay algo que no se entienda de lo que vamos explicando, lo aclaramos. ¿Sí? Aquí lo que planteamos es la admitancia en lugar de la impedancia. Y, la admitancia es igual a 1 sobre Z. ¿Sí? Luego tengo la conductancia G, que es 1 sobre R, la susceptancia inductiva B sub L, que es 1 sobre XL, y la susceptancia capacitiva B sub C, que es 1 sobre XC. Al hacer la inversa, tengo admitancia, conductancia, susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Como ven, el signo menos de la susceptancia inductiva y capacitiva son opuestos a los signos más y menos de las reactancias inductivas y capacitivas. Eso es porque cuando hago la inversa de la reactancia, ¿sí? Me queda, para la reactancia inductiva, me queda el J en el denominador. Y para pasarlo al numerador, tengo que multiplicar y dividir por J. Por eso me queda negativo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? J omega Sí, L, profe. ¿sí? J omega L es la reactancia capacitiva. Cuando yo quiero hacer la inversa, 1 sobre J omega L me queda el J en el denominador. Y a multiplicarlo y dividirlo por J, ¿sí? Fíjense que ahí dice, B sub L es 1 sobre omega L, ¿sí? Y B sub C, por el mismo motivo, es JB sub C, es positivo ahora. Y B sub C es omega por C, se invirtieron, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo la resonancia en un circuito en paralelo, planteo que la susceptancia inductiva tiene que ser igual a la susceptancia capacitiva, ¿sí? Quiere decir que B sub L debe ser igual a B sub C. De aquí voy a despejar omega y me va a quedar exactamente igual que la fórmula anterior. F0 es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Quiere decir que tanto se trate de un circuito serie RLC o de un circuito paralelo RLC, la frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC, independientemente si es serie o paralelo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, lo más común es que nosotros no trabajemos en circuitos en serie, sino que trabajemos con circuitos en paralelo. ¿Cuál es el problema de este circuito paralelo que yo tengo establecido aquí? Es que este circuito en paralelo es un circuito ideal. Normalmente lo que ocurre es que yo tengo la resistencia unida a la inductancia, ya sea porque el propio alambre con el que está formada la inductancia tiene una resistencia interna propia,
y lo mismo ocurre con el capacitor, tengo una resistencia del capacitor, o ya bien sea porque si se trata de un motor, la parte resistiva e inductiva se van a encontrar en la misma rama. Por lo tanto, este es un circuito paralelo muy poco común y más parecido a un circuito ideal. Los circuitos reales en paralelo con el que nosotros trabajamos son de dos ramas, de esta forma que están representados aquí. Esto podría ser un motor, por ejemplo, cuya reactancia, cuya inductancia L corresponde a la inductancia del bobinado y cuya resistencia RL corresponde a la resistencia del alambre con el que está confeccionado el bobinado del motor. ¿Se entiende? Y aquí tenemos otra rama con un capacitor y una resistencia capacitiva, una RC, que es la resistencia de la rama del capacitor. Esto significa que es mucho más parecido a una situación como la que hablábamos al principio, una situación real en la cual yo tengo un motor con un cierto coseno de phi, con un cierto ángulo de desfasaje, que yo quiero compensar colocándole un capacitor en paralelo. Esto es mucho más parecido a los trabajos que nosotros deberíamos realizar. ¿Se entiende? Sí, profe, se va entendiendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Ninguna duda? Perfecto. Si no hay dudas, fíjense que cuando nosotros planteamos aquí la condición de resonancia, vamos a plantear que la admitancia total Y va a ser igual a Y sub L, que es esta admitancia de la rama que tiene la bobina, más Y sub C, que es la admitancia de la rama que tiene el condensador. Recuerden ustedes que las admitancias en paralelo se suman. Así como las impedancias en serie se suman, las admitancias en paralelo se suman. Por lo tanto, al hacer este planteo, ¿sí?, yo tengo que la admitancia de la rama que tiene la bobina es la opuesta de la impedancia. 1 sobre RL más JXL más 1 sobre RC menos JXC, siendo XL la reactancia inductiva igual a omega por L y siendo XC la reactancia capacitiva igual a 1 sobre omega por C. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien Bien, por ahora. excelente. Cualquier duda, ustedes me interrumpen, por favor. Bien. Luego de operar, ¿sí?, matemáticamente con esta fórmula que hemos planteado recién, vamos a llegar a esta fórmula que tenemos aquí, en donde lo que se hizo fue unificar a la izquierda todos los términos que tienen J y dejar a la derecha todos los términos que no tienen J. Quiere decir que nos queda la parte real y la parte imaginaria de esta admitancia formada por esta formulita que tenemos aquí. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Aquí podemos ver que según el concepto de resonancia, lo que tiene que ocurrir es que la parte imaginaria sea igual a 0, por lo tanto lo que vamos a plantear es que XC sobre RC cuadrado más XC cuadrado sea igual a XL sobre RL cuadrado más XL al cuadrado. ¿Bien? Si reemplazamos XC por 1 sobre omega C y lo pasamos para este miembro, ¿sí?, y reemplazamos XL por 1 sobre omega L y lo pasamos para el otro miembro, ¿sí? Fíjense que aquí tienen
omega por L al cuadrado, y aquí tienen 1 sobre omega por C al cuadrado. Estamos siempre planteando omega 0 porque esta es la condición de resonancia. Al despejar vamos a llegar a esta fórmula. La pulsación de resonancia, ¿sí?, es 1 sobre raíz de LC por la raíz cuadrada de RL cuadrado menos L sobre C sobre RC al cuadrado menos L sobre C. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que en lo único que difiere esta fórmula de la que habíamos visto anteriormente es en este término, que es la raíz cuadrada de RL cuadrado menos L sobre C sobre RC cuadrado menos L sobre C. Quiere decir que si aquí RL y RC yo los tomara igual a 0, en un caso ideal, esta expresión se reduce a 1 sobre raíz de LC, que es la misma expresión del circuito en paralelo que habíamos visto recién. ¿Sí? Es la misma expresión que esta. 1 sobre, en este caso 2pi, porque en lugar de plantear omega estamos planteando F0, 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de LC. No importa aquí la conductancia, la frecuencia de resonancia es esta. Ven que aquí no tengo una resistencia en la rama de la bobina y no tengo una resistencia en la rama del condensador. Si aquí planteo que esto es igual a 0, RL igual a 0 y RC igual a 0, este término se reduce al mismo que tenía en el planteo anterior, 1 sobre raíz de LC. Ahora bien, esta parte tiene mucho desarrollo matemático, chicos, ¿sí? Por eso lo vamos viendo rápidamente, vamos viendo las fórmulas que vamos a necesitar. Esta es una de las fórmulas muy importantes es esta, otra de las fórmulas importantes es esta que tenemos aquí, en la cual planteo la condición de resonancia, ¿sí? Y luego lo que hago es de este planteo, yo lo que voy a hacer es averiguar para una determinada frecuencia de resonancia, ¿sí?, cuál es el valor de L que hace que el circuito entre en resonancia con esa frecuencia establecida. Aquí el valor de L para esa resonancia es esta que aparece aquí. 1 medio de C por RC cuadrado más XC cuadrado, más menos la raíz cuadrada de todo este término que tengo aquí. Fíjense que esto nos indica que voy a tener dos valores de inductancia que van a hacer que el circuito entre en resonancia. Es lo que está explicado aquí. Se obtienen dos valores de L. Uno va a ser sumando la raíz cuadrada de todo esto que tengo aquí a este término, y otro valor de L va a ser restando la raíz cuadrada. Lo mismo ocurre si yo quiero despejar el valor de C, ¿sí? Para el valor de C, que haga entrar en resonancia el circuito a una determinada frecuencia, yo voy a tener dos valores de C que van a lograr que el circuito entre en resonancia. Uno va a ser sumando esta raíz cuadrada a ZL cuadrado y otra restando, ¿sí? Habrá dos valores de C para el cual el circuito entra en resonancia. Por supuesto que esto ocurre solamente cuando este término que está bajo la raíz es mayor a 0. ¿Sí? Fíjense. Si ZL a la cuarta es mayor que 4RC cuadrado por XL cuadrado. Si no es así, no va a haber ningún valor de C para que el circuito entre en resonancia, porque esto sería un número imaginario. Y no habría ningún valor de C para que el circuito entre en resonancia. Lo mismo ocurre con L. Si ZC a la cuarta es mayor que 4RL cuadrado por XC cuadrado, ¿sí?, se obtienen dos valores de L.
Si zc a la cuarta es igual a 4r cuadrado por 4rl cuadrado por x cuadrado, se obtiene un valor de L para el cual el circuito entra en resonancia. Y cuando es el caso de que zc a la cuarta es menor que 4rl cuadrado por x cuadrado, no existe ningún valor de L para el cual ese circuito entra en resonancia. Eso significa que en estos circuitos reales no siempre es posible encontrar un valor de L o de C que haga que el circuito entre en resonancia. Nos podemos aproximar a la condición de resonancia, pero no siempre es posible encontrar exactamente un valor que haga que el circuito entre en resonancia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por mi parte, Vamos bien, profe. profe. ¿Se va entendiendo todo? ¿Queda alguna duda? Vamos a ver un par de ejercicios propuestos del libro, ¿saben? Como para ir entrando de a poquito, un poquito en el tema. Cuando vamos viendo la parte práctica, nos vamos a lo vamos a ir aprendiendo un poquito mejor al tema. Está medio en el aire todavía, son muchas fórmulas, pero las vamos a ir aplicando y vamos a ver cómo se trabaja con la resonancia, con el concepto de resonancia. Bueno, fíjense, el primer circuito que aparece aquí, el primer ejercicio, es para, a ver, esperen que voy a poner el lapicito, el apuntador. Es para un circuito RLC en serie, ¿sí? En la cual tenemos, me olvidé hacer unas preguntas. Habíamos dicho que el circuito RLC en paralelo de 3 ramas era un circuito ideal y que en condiciones reales los circuitos tenían una resistencia en la bobina y una resistencia en el capacitor. En los circuitos serie RLC, ¿no ocurre lo mismo? ¿No debería haber un circuito RLC real y un circuito RLC ideal? ¿Esto es ideal o es real? ¿Qué les parece? ¿No sería real? ¿Y qué pasa con la resistencia del capacitor y la resistencia de la inductancia? Que sabemos que existen. Claro, o sea, si fuera una resistencia equivalente, ahí sí sería... Bien, excelente. Como las resistencias en serie se pueden sumar, yo puedo considerar que esta resistencia tiene incluido el valor de la resistencia del condensador y de la inductancia. Por lo tanto, este circuito, no importa si es ideal o real, lo mismo va a trabajar igual, porque puedo considerar que las resistencias están sumadas aquí. En cambio, en el circuito paralelo, como las resistencias en paralelo no las puedo sumar, ¿sí? Entonces tengo que trabajar con esta otra fórmula. Por eso es la diferencia en paralelo y en serie. Excelente. ¿Se dieron cuenta de lo que quería que vieran? Bien, entonces vemos ahí este ejercicio que tiene una resistencia de 10 ohm, una inductancia de 5 milihenrios y una capacidad de 12,5 microfaradios. Ojo con las unidades. Cuando trabajen en estos ejercicios tengan mucho cuidado con las unidades. Recuerden que cuando calculamos reactancias inductivas o capacitivas, estamos trabajando en henrios o en faradios. Y me pide
calcular la variación del módulo y el argumento de la impedancia en función de omega en el intervalo 0,8 omega 0 a 1,2 omega 0. Entonces lo primero que hago es calcular el valor de omega 0, que es 1 sobre la raíz de LC. Va a ser 1 sobre la raíz de 5 por 10 a la menos 3, porque son milihenrios, yo lo tengo que poner como henrios, 0,005, ¿sí? Y 12,5 por 10 a la menos 6, porque son microfaradios, y yo lo tengo que poner en faradios, ¿sí? Va a ser 0,0000125 faradios. Y me da que la pulsación omega de resonancia es 4000 radianes sobre segundo. Con eso voy a calcular el valor de XL para la condición de resonancia, que es omega 0 por L, me da 20 ohm, y XC para la condición de resonancia, que es 1 sobre omega 0 por C, y me da también 20 ohm. Es lógico. Habíamos dicho que para la condición de resonancia, XL era igual a XC y se cancelaban mutuamente, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la impedancia va a estar formada solamente por la parte resistiva, ya que XL y XC se cancelan mutuamente. Por lo tanto, Z va a ser igual a 10 a lo 0. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora fíjense. En este cuadrito tenemos el cálculo realizado para el omega, ¿sí? De 4000 pulsaciones por segundo, que corresponde a la impedancia formada solo por la resistencia, 10 a lo 0. Aquí lo tenemos expresado en forma binómica y aquí en forma recuérdenme por favor, y les pido disculpas, ¿cómo se llama la forma de representación del número complejo con el argumento? Polar. Forma polar, muchas gracias. En forma binómica y en forma polar, ¿sí? Y lo que hacemos es plantearlo para 0,8 omega 0, que son los 3200, y para 1,2 omega 0, que son los 4800. Y lo planteamos también en una condición intermedia, que son 3600 aquí y 4400 aquí. Para cada una de esas pulsaciones se confecciona este cuadrito, calculando los valores de XL y XC para cada una de ellas y obteniendo los valores de Z, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el circuito está en resonancia? ¿Qué pasa con el ángulo de la impedancia? Como tengo la impedancia formada por una resistencia pura, el ángulo de la impedancia es 0, como puedo ver aquí. Cuando la frecuencia o la pulsación es menor a la frecuencia de resonancia, ¿quién aumenta? ¿La reactancia inductiva o la reactancia capacitiva? Aquí ustedes están viendo los valores, ¿sí? A la frecuencia de resonancia, la reactancia inductiva y la capacitiva son iguales. Cuando disminuye la frecuencia, disminuye la reactancia inductiva y aumenta la reactancia capacitiva, por lo tanto el ángulo de la impedancia se hace negativo, ¿sí? Que corresponde a una reactancia capacitiva. En cambio, cuando aumenta la frecuencia de resonancia, aumenta la reactancia inductiva y disminuye la reactancia capacitiva. Por lo tanto, el ángulo se hace positivo porque corresponde a una reactancia inductiva, el ángulo de la impedancia positivo. ¿Sí? Y aquí podemos ver en este gráfico
cómo varía el valor de Z para las distintas pulsaciones. Para la pulsación de resonancia omega 0, Z es mínima y vale solamente 10 ohm, que es la parte resistiva. El módulo, ¿sí?, aumenta tanto para la reactancia inductiva como para la capacitiva. Cuando aumenta la frecuencia, por ejemplo, ¿sí?, aquí tenemos el módulo que corresponde a 4400, 10,7. Y para 4800, 12,4 vale el módulo, ¿lo ven? Y el ángulo, fíjense, se hace positivo. Aquí el ángulo es 0. Para la frecuencia de resonancia el ángulo es 0. Cuando aumenta la frecuencia el ángulo se hace positivo, ¿sí? Y cuando disminuye la frecuencia o la pulsación, el ángulo de la impedancia se hace negativo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Está interesante, ¿no? Ahora, lo que nos pide el siguiente ejercicio es hallar la caída de tensión de cada uno de los elementos para estas pulsaciones, para 3600, para 4000 y para 4400. ¿Sí? Y trazar los diagramas fasoriales de tensión para cada una de las frecuencias. ¿Cómo voy a averiguar la caída de tensión? Primero, averigua cuánto vale I. ¿Sí? Para 3600 siempre I es igual a V sobre Z. V es 100 a los 0 grados voltios. ¿Sí? Sobre Z, para 3600, Z vale 10,8 a los menos 22,8. La corriente me da este valor, 9,26 a los 22,8. ¿Cómo está la corriente respecto a la tensión en este caso? Está adelantada 22,8 grados, ¿ven? ¿Por qué? Porque en un circuito capacitivo, ¿sí?, fíjense que aquí es mayor, es preponderante la reactancia capacitiva. Para un circuito capacitivo, la corriente adelanta respecto a la tensión. Por eso aquí yo tengo la corriente adelantada respecto a la tensión, un ángulo de 22,8 grados. En cambio, para un circuito inductivo, lo vamos a ver para 4400, ¿sí?, la inductancia vale 10,7, perdón, la impedancia vale 10,7 a los 20,8 grados. Para esta frecuencia, para 4400 radianes sobre segundo, para esta pulsación, iba a valer 100 a los 0 sobre 10,7 a los 20,8, me da 9,34 a los menos 20,8. Eso significa que la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión, un ángulo de 20,8 grados, porque cuando aumenta la pulsación o la frecuencia, la parte inductiva se hace preponderante respecto a la parte capacitiva, y en un circuito preponderantemente inductivo, la corriente atrasa con respecto a la tensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Y para la pulsación de resonancia, ¿qué va a ocurrir? La corriente y la tensión van a estar en fase, como corresponde a un circuito en resonancia cuya parte reactiva es igual a 0. Recuerden que en resonancia la impedancia está formada por la resistencia pura. Por eso es 100 a los 0 sobre 10 a los 0, me da 10 a los 0 la corriente. Bien, ahora ¿cómo voy a calcular V sub R, V sub L y V sub C? Como ya tengo el valor de la corriente, V sub R va a ser igual a I por R. Por eso
es 9,26 a los 22,8 por 10 y me da este valor. Fíjense que la caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente. ¿Lo ven? Como tiene que ser. En la resistencia, la corriente y la tensión están en fase. Ahora bien, la caída de tensión en la inductancia va a ser I por XL. XL vale para 4.000, para 3.600, XL vale 18, ¿sí? Pero es JXL, por lo tanto es 18 a los 90 grados. Eso me da 167 a los 112,8. Fíjense que este valor de caída de tensión está 90 grados adelantado respecto a la corriente, como corresponde a la caída de tensión en una reactancia inductiva. En una reactancia inductiva, la corriente atrasa 90 grados respecto a la tensión. Y cuando hago el cálculo para la parte capacitiva, para B sub C, ¿sí? Lo que hago es multiplicar 9,26 a los 22,8 por 22,2 a los menos 90 grados, ¿sí? Porque es menos J. Menos JXC. Obtengo este valor que está aquí. Como veo, la caída de tensión está atrasada 90 grados respecto a la corriente, como corresponde a un circuito capacitivo o a una reactancia capacitiva en la cual la corriente está adelantada 90 grados respecto a la tensión. Si yo grafico eso que obtuve aquí, voy a obtener esto que tengo aquí. La tensión a los 0 grados. 100 a los 0. La corriente I está 22,8 grados adelantada, que corresponde al ángulo de la impedancia Z, ¿sí? La caída de tensión B sub R está en fase con la corriente. La caída de tensión B sub C está 90 grados atrasada respecto a la caída a la corriente, ¿sí? Esta es la corriente, la caída de tensión 90 grados en atraso y B sub L 90 grados en adelanto respecto a la corriente. Recuerden que en una reactancia inductiva la corriente atrasa 90 grados y en una reactancia capacitiva la corriente adelanta 90 grados respecto a la tensión. Por lo tanto, ¿sí? B sub R más B sub C más B sub L me da igual a la tensión aplicada B, que es 100 a los 0. Cuando tengo el caso de un circuito en resonancia, ¿sí? Aquí tengo la tensión aplicada, 100 a los 0. Aquí veo que la corriente y la tensión están en fase. La caída de tensión en la reactancia capacitiva y en la reactancia inductiva son iguales y opuestas y están atrasadas 90 grados y adelantadas 90 grados respecto a la corriente. Por lo tanto, B sub R más B sub C más B sub L me da igual a la tensión aplicada B, que es 100 a los 0. Y cuando el circuito corresponde a una frecuencia mayor, como va a ser preponderante la parte inductiva para una frecuencia mayor, para 4.400 radianes por segundo de pulsación, la corriente va a atrasar respecto a la tensión. Esto es preponderantemente inductivo. Por lo tanto, la tensión es 100 a los 0, la corriente tiene un ángulo de atraso de 20,8 grados, ¿sí?
La caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente, luego tengo la caída de tensión en la reactancia capacitiva, 90 grados atrasada, y la caída de tensión en la reactancia inductiva, 90 grados adelantada. Por lo tanto, B sub R más B sub C más B sub L me da igual a la tensión aplicada. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se ¿Sí? entiende bien. Perfecto. Vamos bárbaro hasta ahora. Ahora bien, aquí surge algo muy interesante que tiene que ver con la selección de los valores de los capacitores y cuando nosotros queremos hacer compensación del factor de potencia. ¿Sí? Voy a dejar de compartir brevemente la pantalla. Así hacemos esta explicación. Ustedes vieron o saben que los capacitores, normalmente los capacitores electrolíticos o cualquier tipo de capacitor, tienen dos láminas que están separadas por un medio dieléctrico, ¿cierto? En donde se almacena la energía eléctrica gracias a el campo eléctrico entre esas dos placas que forman el capacitor. ¿Vieron algo de eso? Sí, profe, en física 2. En física 2, perfecto. Bien, quiere decir que en un capacitor la energía se almacena como un campo eléctrico, ¿sí? En una bobina se almacena como un campo magnético, eso lo habían visto. Ahora bien, ese dieléctrico que separa las dos placas se puede perforar con ciertos valores de tensión, por lo tanto los capacitores tienen un valor de tensión máxima con el que pueden trabajar sin que se produzca la perforación del dieléctrico entre las dos placas. Entonces es muy importante cuando vamos a seleccionar un capacitor tener en cuenta no solamente el valor de su capacidad, sino también el valor de la tensión máxima con la que puede trabajar ese capacitor, para que no se produzca la perforación del dieléctrico. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, profe. Bien, volvemos a compartir pantalla entonces. Aquí podemos ver, fíjense, cuánto vale la caída de tensión en el capacitor respecto a la a la tensión aplicada. Es el doble. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a colocar un capacitor para compensar el factor de potencia, porque nosotros podemos pensar, bueno, si lo voy a conectar al capacitor a una fuente de 220 voltios, con que el capacitor soporte 250 voltios, listo, ya está, no se va a perforar, porque no va a superar esa tensión. Ojo, observen este gráfico. La caída de tensión, tanto en la reactancia capacitiva como en la reactancia inductiva, pueden ser mucho mayores, en este caso el doble, ¿sí?, del valor de la caída, del valor de la tensión aplicada. Y observen en este caso, cuando la reactancia capacitiva es mayor, el valor de la caída de tensión en el capacitor es más del doble. Entonces, mucho cuidado con la selección de la tensión de los capacitores. ¿Sí? ¿Habían reparado en eso alguna vez? ¿Habían tenido en cuenta este dato? La verdad que siempre que he desarmado algo y he visto que los capacitores eran de 500 voltios, nunca pensé que llegaba a ser por ese motivo. ¿Vieron? Interesante, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero no de los ejercicios que están en el libro, sino un ejercicio que tengo planteado yo para que lo resuelvan. Yo tengo aquí una reactancia, un balasto de un tubo fluorescente. Yo lo que voy a hacer, para que lo vean bien, es sacarle una foto y pasárselos al grupo de Ingeniería Electromecánica 3 en este momento. Un segundito, por favor. ¿Lo recibieron? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Veis? ¿Lo están viendo? Fíjense que esto es una reactancia o balasto de los convencionales, de los antiguos, la mayoría ahora son electrónicos, ¿sí? Eh, ustedes no sé si lo habían visto a este tema, pero los tubos fluorescentes tienen en su interior un gas que emite radiación ultravioleta cuando es recorrido por una corriente eléctrica. Esa radiación ultravioleta excita el fósforo blanco que tiene el tubo en sus paredes y esa es la que emite luz visible. Lo vieron el funcionamiento del tubo fluorescente, ¿no? Lo sabían. No, sí, pero sí, ya sabía cómo funcionaba. Bien. ¿Por qué necesita este elemento, el tubo fluorescente? Lo necesita porque cuando circula corriente eléctrica por dentro del tubo fluorescente, a través de los electrodos que tienen sus extremos, ¿sí? Esa corriente eléctrica que está circulando circula por un gas que tiene una resistencia muy baja. Por lo tanto, el valor de esa corriente se tiene que limitar de alguna manera para evitar que se destruya el tubo fluorescente. Porque al ser muy baja la resistencia, si yo no le coloco en serie algo que limite el valor de la corriente que está circulando, se produciría la destrucción de ese tubo fluorescente. Por eso llevan conectados en serie la reactancia. La reactancia lo que hace es limitar el valor de la corriente que circula. Por lo tanto, nosotros podemos suponer que toda la caída de tensión se produce en la reactancia y que el tubo fluorescente, cuando está funcionando, tiene una resistencia que podemos despreciar, podemos tomar prácticamente igual a cero. Y es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Vamos a suponer que esta reactancia es donde se produce la caída de tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos a pasar la cámara. Ustedes saben que me compré una tableta gráfica, una tableta digitalizadora para escribir directamente en un archivo en la computadora, no estar utilizando la otra camarita como hago normalmente. El problema es que estuve practicando un poco para utilizarla y me sale como niño de 5 años los trazos. Tengo que practicar un poco más.
Así que por ahora voy a continuar así hasta que le tome mejor la práctica a la otra tableta, ¿saben? Vamos a hacer así, después yo les escaneo las hojitas y se las paso como hacemos siempre. Bueno, profe, no hay problema. Bien, No hay problema, profe. bueno, al pelo, muchas gracias. A ver, esperen un poquito que voy a girarlo y lo tengo que reflejar. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cálculo del capacitor, ¿sí? Para compensar factor de potencia, ¿sí? En este caso, para el tubo fluorescente. Fíjense que la fotito que yo les mandé les indica ahí cuál es el valor del capacitor adecuado. ¿Cuánto dice? 3,4 microfaradios. 3,4 microfaradios. Excelente. Bien. Nosotros vamos a intentar calcular el valor del capacitor a ver si se aproxima a ese valor que nos dice ahí. Van a ver que no nos va a dar exactamente igual, nos va a dar aproximado y vamos a tratar de ver por qué, ¿sí? ¿Por qué nos da aproximado? Disculpen, tengo unos apuntes por aquí, porque ya lo estuve probando yo al ejercicio a ver si daba, y da parecido. Bien, vamos a primero dibujar el circuito, ¿sí? Que correspondería a este tubo fluorescente. Lo que yo voy a tener es primero, la reactancia, yo la voy a dibujar formada por una resistencia RL y una reactancia inductiva XL. Estas dos forman la reactancia, ¿sí? O el balasto del tubo fluorescente. Bien, y luego voy a tener en serie con la reactancia el tubo fluorescente de 40 vatios, ¿sí? Porque este balasto es para 40 vatios, como dice ahí. Aquí voy a tener mi fuente de tensión, 220 voltios, ¿sí? ¿Y dónde se va a producir la caída de tensión aquí? Yo voy a suponer que aquí no tengo caída de tensión. Voy a suponer que toda la caída de tensión se produce en la reactancia. ¿Se entiende? Por lo tanto, la corriente que va a circular aquí, ¿sí? Va a producir una caída de tensión aquí, en la reactancia. Fíjense, por favor, en la foto que les mandé, cuál es el valor del coseno de phi, que no está indicado como con una simbología tradicional, pero ahí dice inductivo. ¿0,52? 0,52, exactamente. ¿Sí? Entonces, voy a anotar aquí, coseno de phi igual a 0,52 inductivo. Por supuesto, porque esta reactancia es
puramente inductiva, ¿sí? No tiene ningún capacitor aquí. Ahora bien, 0,52, fíjense qué bajo que es el coseno de phi, ¿sí? Es bajísimo. Si yo quiero calcular el valor de la corriente que está circulando por aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con la fórmula de la potencia activa, porque este tubo es de 40 vatios activo, ¿sí? La potencia activa era P igual a B por I por coseno de phi. Por lo tanto, 40 vatios va a ser igual a 220 voltios por I por 0,52. Esto me da una corriente, calcúlenla por favor, 0,35. perfecto, 0,35 amperes. Bien, fíjense que lo que yo voy a intentar hacer aquí, en este circuito, es hallar el valor del capacitor que yo debería poner en paralelo para compensar el valor, el factor de potencia, ¿sí? Aquí voy a tener una reactancia capacitiva XC y estos 220 voltios corresponden a una frecuencia de 50 Hz. No voy a trabajar con frecuencia variable, como ven. Trabajamos con una frecuencia establecida, 50 ciclos por segundo. Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es averiguar el valor de RL y XL. ¿Tengo cómo averiguarlo? Profe, disculpe, ¿hay por qué I le dio 0,35? Despejándolo de esta fórmula, Lucas, fíjate, Sería 2,86. ¿seguro? 40 dividido en 220 dividido en 0,52. Sí, no, me equivoqué, era al revés. Disculpe. No, no hay problema. Consulten cualquier duda, por favor. No se queden con dudas, ¿sí? Puede ser que hayamos metido la pata el resto, así que no se queden con las dudas. Eh, Bien, sí, Lucas, decime. Disculpe, no, estaba pensando en la misma ecuación y ya saqué por qué me equivoqué. Bien, bueno, ¿está aclarado entonces? Sí, profe. Bien, perfecto. Eh, si yo quiero saber el valor de RL y XL, primero tengo que averiguar el valor de Z, ¿sí? Esto es una impedancia, Z. ¿Cómo puedo averiguar el valor de Z? Recuerden que todavía no tengo colocado aquí el capacitor. Yo pienso que todavía no lo coloqué, ¿sí? Yo tengo el valor de la corriente y tengo el valor de la caída de tensión. Como toda la caída de tensión está aplicada aquí, en Z, aquí supongo que no hay caída de tensión, por lo tanto, eso me va a dar por ley de Ohm, ¿sí? Z, P sobre I. ¿Cuánto me da? $628,58. Perfecto. Estos son Ohm, ¿sí? Es el módulo de la impedancia. Ahora bien, yo tengo no solamente el módulo de la impedancia, sino que tengo también su ángulo, porque sé el coseno de phi. Para un coseno de phi de 0,52, ¿cuánto vale phi? $58,66. Excelente.
Ahora bien, como tengo el valor de phi, yo puedo plantear el triángulo de impedancia, ¿sí? Con Z, R y XL. Entonces voy a poder averiguar el valor de XL y el valor de R. ¿Me los indican, por favor? XL es Z por el seno de phi. XL es Z por el seno de phi, exactamente. Y R va a ser Z por el coseno de phi. XL 536,79. 536,79, eso es XL, perfecto. Ohm. ¿Y R? Y R 326,89. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. Excelente. Bueno, ¿cuál es la condición de resonancia para que este circuito en paralelo entre en resonancia? La condición de resonancia, ¿de dónde la voy a sacar para un circuito paralelo de dos ramas? ¿Sí? Aquí yo voy a plantear que la resistencia del capacitor también es muy pequeña y realmente la voy a tomar igual a cero. Quiere decir que RC lo voy a tomar cero aquí. Lo único que voy a tener es un circuito de dos ramas con RL y XL y con XC y RC igual a cero. Eso significa que voy a tener que tomar la condición de resonancia del circuito en paralelo de dos ramas, de este que estaba aquí, ¿sí? La condición de resonancia era que este término imaginario sea igual a cero. Por lo tanto, XC sobre RC cuadrado más XC cuadrado tenía que ser igual a XL sobre RL cuadrado más XL cuadrado, ¿sí? Esa es mi condición de resonancia. ¿Bien? Entonces, la voy a anotar aquí. ¿Cuánto sería? La voy a copiar directamente la formulita que tengo ahí, ¿sí? XC sobre RC cuadrado más XC cuadrado igual a XL sobre RL cuadrado más XL al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, como yo voy a tomar que la resistencia de la rama del capacitor es aproximadamente igual a cero, ¿sí? Porque realmente en un solo capacitor la resistencia es muy poquita, la resistencia propia del conductor nada más. No es lo mismo que una bobina, que tiene una resistencia más importante, ¿sí? En una bobina no puedo despreciar la resistencia interna propia de la bobina. En cambio, en un capacitor, como la parte conductora de conductores que tiene un capacitor es muy pequeña, es más fácil despreciarla. Por lo tanto, la voy a tomar aproximadamente igual a cero.
Entonces, esta fórmula me va a quedar 1 sobre xc igual a xl sobre rl cuadrado más xl al cuadrado. Pasamos a la segunda hoja porque se me terminó. Anoten esa formulita, por favor, antes de pasar de hoja. ¿La tienen? Un segundo, Sí, profe. profe. Sí, los espero. ¿Listo? Listo. Muy bien. A ver, a esta le vamos a poner número de página. Si después se los paso. Página 2. Bien. Si yo despejo de esa formulita que ustedes copiaron xc, me va a quedar rl cuadrado más xl cuadrado sobre xl. Esos valores ya los tengo, ¿sí? 326,89 XL valía 536,79. ¿Lo pueden calcular, por favor? 735,88. Bien. 735,88. ¿Qué son estos? ¿Faradios? ¿Microfaradios? Ohmios. Ohm. Excelente. Están muy despiertos ustedes. Ninguno cae en la trampa. Son ohm, porque es reactancia capacitiva. Ahora bien, yo no quiero saber el valor de la reactancia capacitiva. Yo lo que quiero saber es el valor de la capacidad que yo necesito. ¿Sí? Entonces, debido a que xc es igual a 1 sobre omega por c, igual a 1 sobre 2pi por f por c, ¿sí? Si yo despejo c, me va a quedar 1 sobre 2pi por f por xc. Igual a 1 sobre 2 por 3, 14 por 50, ¿sí? Por 735,88. ¿Lo pueden calcular el valor ahí? Cuatro coma 32 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿Qué significa por 10 a la menos 6? En la unidad, 4,32 por 10 a la menos 6 son faradios, ¿sí? El 10 a la menos 6 nos convierte los faradios ¿en qué? Microfarad. En microfaradios, exactamente. Son
4,32 microfaradios. Bien. ¿Cuánto? ¿Se entendió el ejercicio? Este es el valor del capacitor que yo tengo que colocar aquí para compensar el factor de potencia, para llevarlo a 1 al factor de potencia o para llevar el ángulo de desfasaje a 0. ¿Sí? Fíjense que es un poquito diferente al del valor que veíamos nosotros en el balasto. ¿Cuánto decía en el balasto? 3,4. 3,4 microfaradios, sí señor. ¿Por qué puede ser? ¿Saben por qué? Porque el balasto no lo calcula para llevar a 0 el factor de potencia. Perdón, para llevar a 0 el ángulo o a 1 el factor de potencia. El balasto lo que hace es compensarlo un poquito sin tratar de llevarlo a 0, porque existe la probabilidad, fíjense en este circuito, ¿sí? Si yo tengo muchos tubos fluorescentes conectados en un circuito de iluminación y algunos de ellos se queman, lo que me va a quedar a mí es un capacitor conectado a la red. Y eso podría hacer que el valor de la parte imaginaria de la impedancia de todo el circuito se haga capacitivo, lo cual no es bueno. Por lo tanto, no se intenta compensarlo exactamente al factor de potencia, sino aproximarlo a la unidad. Por eso nos dio un poquito más chiquito el valor del capacitor que el que nosotros hemos calculado. Pero el cálculo está bien hecho. Para que el factor de potencia sea 1 o el ángulo de desfasaje sea 0, ese es el valor de capacitor que yo tendría que colocar en este circuito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué me falta calcular? El valor de la tensión que tiene que ser capaz de soportar ese capacitor. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularía? Parecido a como hicimos en el otro ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan el que estuvimos viendo en el libro? Ah, pero en el libro era en serie, no en paralelo. ¿Cómo podríamos calcular nosotros aquí el valor de la caída de tensión? ¿Qué les parece? ¿Puedo calcular el valor de la corriente que circula por aquí? ¿No sería calculada por Kirchhoff? Eh, en este caso, que están en paralelo, ¿sí? La caída de tensión en el capacitor va a ser la que tiene aplicada. Si tuviera un valor de caída de tensión mayor, ¿sí? No, hay que verlo, hay que analizarlo un poquito, porque aquí tengo una corriente que está circulando del capacitor a la inductancia y de la inductancia al capacitor que no pasa por aquí. Por lo tanto, en este punto, ¿sí? Puedo tener una corriente mayor que está circulando dentro de esta malla, ¿sí? Una corriente mayor a la que circula por aquí.
porque tengo una corriente de malla que circula por aquí solamente. ¿Se entiende? Está interesante, ¿eh? Para tratar de calcularlo ahí a la corriente que circula. Recuerden ustedes que la energía que almacena el capacitor se almacena en la inductancia y se intercambia mutuamente. Ya lo voy a pensar un poquito para que lo calculemos, ¿saben? A ver, denme un segundito. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, profe, está bueno. Está bueno, Curioso. ¿no? Y lindo porque, como les digo, encontré este balasto y me puse a hacer cálculos a ver cómo podríamos calcular el valor y salió bastante aproximado a lo que nos dice aquí. ¿Sí? Así que bastante interesante. Y es una base que les queda a ustedes para poder calcular luego de un motor o de cualquier otro elemento al cual le quieran calcular el valor del capacitor para compensar el factor de potencia, ya les queda la base, porque va a ser de una manera muy, muy similar a la que hicimos aquí. ¿Sí? El dato que tienen que tener en claro es cuál es el coseno de phi de la instalación antes de compensar el factor de potencia. Podríamos repetir este ejercicio, tratando de llevar el coseno de phi de 0,52 a... no, ¿saben qué vamos a hacer? Tomen nota. Vamos a ver a cuánto podemos llevar el coseno de phi con el capacitor que nos indica aquí, con 3,4 microfaradios. Nosotros sabemos que con 0,52 necesito un capacitor de 4,3 microfaradios para que sea 1 el coseno de phi. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo suponiendo que tenemos un capacitor de 3,4 microfaradios, a ver de cuánto nos queda el coseno de phi. Para eso solamente tengo que calcular el ángulo de la impedancia. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense. Calculando XC. Sí, señor. Vamos a anotar. Con capacitor C igual a 3,4 microfaradios. ¿Qué sucede? Calculemos XC, por favor. 1 sobre omega C. 1 sobre 2pi por 50 por 3,4 por 10 a la menos 6. Disculpen, no estaban viendo nada ustedes. $936,20. Perdón, esto es ohm. 936,20 ohm. ¿Sí? Eso quiere decir que mi circuito me quedaría formado por una resistencia que habíamos dicho que tenía RL valía 326. 326,85. Perfecto, 326 ohm. XL era 536
ohm lo vamos a calcular aproximadamente, ¿sí? Los decimales no nos van a variar mucho. Y XC, 936 ohm. Ahora bien, como esto está en paralelo, yo lo que voy a tener que calcular es Y, ¿sí? Admitancia igual a YC más YL igual a 1 sobre XC más 1 sobre RL más XL. ¿Y qué pasa con las J aquí? ¿Cómo nos quedan? Esto era J, ¿cierto? Positivo. Y esto era menos J. ¿Era así? ¿Puede mover un poquito la cámara para abajo, profe? Disculpen. Sí. ¿Así lo había hecho el libro, chicos? Tengo la duda. A ver, confirmemos. Cuando hace el cálculo en paralelo. Fíjense, esta fórmula deberíamos copiar nosotros con RC igual a 0. ¿Sí? Claro, pero 1 sobre menos JXC me va a quedar positivo el J arriba, pero aquí no es tan fácil. ¿Sí? O la podemos poner en la calculadora de complejo, que directamente nos dé cuánto es 1 sobre la suma esa. Me parece mejor. Me parece mejor que lo hagamos así. ¿Sí? Porque, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es tachar esta fórmula para que no metamos la pata. Lo vamos a hacer bien. Y igual a YC más YL va a ser 1 sobre menos JXC más 1 sobre RL más JXL. Esa es la fórmula, ¿verdad? Así que ahí sí, por favor, calcúlenlos con los valores que tenemos de RL, de XL y de XC. A ver qué valor obtenemos de la admitancia. Y luego, una vez que tengan la admitancia, podemos calcular la impedancia Z. Calculen en forma binómica primero, por favor. Mientras tanto, yo me tomo un mate.
con la hora, chicos? ¿Estamos bien? Tenemos unos minutos más. La admitancia total me dio en 0, Sí, 3 ceros, 83. Menos I o menos J, sí. 0, de nuevo, 30, 29. Bien, perfecto. Hagamos la inversa, a ver cuánto nos da la impedancia en forma binómica. Esto es la conductancia, G, y esto es susceptancia inductiva, B sub L. 1 sobre G me va a dar R y 1 sobre B sub L me va a dar XL, que por supuesto el signo va a cambiar a positivo. ¿Alguien pudo calcularlo? 1 sobre G, 1204,82 más J, 3448,27. 3448. perfecto, como 87. ¿Y en forma binómica? Perdón, en forma polar, no binómica. El módulo de 3653,26. Bien, está bien. ¿Y el argumento? 70,74. Hay algo raro, ¿eh? En algún lado, algo no hicimos bien, chicos. Porque se supone que el ángulo debería disminuir por el capacitor. El coseno de phi debería bajar de 0,52 a
otro valor. ¿Cuánto es el coseno de ese ángulo? 0,33. 0,33. Muy poquito bajó, ¿no? No, perdón. Debería subir el coseno de phi, no bajar. De 0,52 subir, aproximarnos más a 1. Y nos quedó más bajo. En algún punto nos equivocamos en este cálculo porque no puede ser que la adición del capacitor nos haya alejado del coseno de phi. Nos haya hecho más pequeño el coseno de phi. Lo debería aproximar un poquito más a 1. Habría que ver si no fue un error matemático, ¿saben? Revísenlo ustedes después para la próxima clase y vemos en dónde puede haber estado el error. Yo les voy a pasar ahora el ejercicio, pero sin esta parte. ¿Sí? Lo controlemos a ver si podemos encontrar en dónde estuvo el error. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, cortamos aquí por hoy. La próxima clase ya vamos a hacer un poquito más de los ejercicios que están en el libro, ¿saben? Vamos a ver algunos de los ejercicios propuestos en el libro, así como hacemos siempre. Esta clase la quise hacer saliéndome un poquito de lo que decía el libro. Y bueno, nos fue bien una parte y otra parte no tan bien. Habría que ver qué pasó, pero ya voy a tratar de resolverlo para la próxima clase, ¿sí? Ah, esperen un poquito, voy a cortar la grabación.